se acabó el gozo, se acabó la paz. Como se acabó todo eso, entonces el siguiente animalito se comió las hojas del árbol y entonces ya no quisiste tener ya ni siquiera compañerismo con Dios. ¿Por qué? Porque se acabó tu gozo, porque se acabó tu amor, porque se acabó tu paz. ¿Ves? O sea, todo es una consecuencia de otra cosa, hermano. El siguiente animal, el Pérgamo, se comió el revoltón. Este revoltón se comió la corteza del árbol. En la corteza del árbol corre la sangre del árbol. La sangre del árbol no va por el tronco del árbol. La sangre del árbol va por la corteza, va la savia, que viene de la raíz, sube por la savia y le da vida a las hojas y le da vida al fruto. Pero esa oruga se comió los frutos y luego el siguiente animal se comió las hojas y este otro animal, el revoltón, se comió la corteza por la cual sube la savia o la sangre del árbol. ¿Ve? El siguiente animal se comió, la langosta se comió el tallo del árbol, o sea, lo que quedaba. La langosta ya acabó totalmente con el tronco del árbol, pero no le pudieron hacer daño a la raíz. ¿Ve? Ya el pobre árbol ya estaba seco. ¿Sí? Muchas veces así nos sentimos nosotros. Secos, ¿eh? Como la higuera, que el Señor Jesucristo quería un higo de la higuera y no había fruto en la higuera y el Señor se enojó y reprendió el árbol y el árbol se secó porque no traía fruto. ¿Ve? Bueno, a veces a lo mejor nos sentimos nosotros así, nos sentimos todos apachurrados y todos secos, pero mientras la semilla, la raíz del Señor Jesucristo viva en tu corazón, todavía hay oportunidad, hermano. ¿Ve? Porque la raíz es el Señor Jesucristo. ¿Ve? Y entonces a partir de Sardis hubo un hombre que se atrevió a prender la luz. En Sardis hubo un hombre que prendió la luz. ¿Para qué prendió la luz ese hombre? Para señalar a la gente en qué condición espiritual estaban. Y si estaban en una condición espiritual errónea, quiere decir que su vida material también estaba en una condición errónea. ¿Ve? Porque lo espiritual y lo material van de la mano. Entonces surgió Martín Lutero en Sardis. Ese hombre prendió la luz ahí en Sardis. ¿Ve? Fue el primer protestante que existió en toda la historia de la humanidad. Vino él y protestó en contra de la Iglesia Católica, porque Lutero era un sacerdote católico y él daba misa, él tenía su catedral y todo, y él daba misa en la Iglesia Católica. Pero un día se dio cuenta que había muchas cosas fraudulentas dentro de la religión y él, siendo un sacerdote católico, a él no le pareció eso. Y entonces protestó en contra de la Iglesia Católica. Y uno de los versículos poderosos que él tomó para iniciar su lucha fue: el justo por la fe vivirá. ¿Por qué agarró ese versículo? Porque él ya se había dado cuenta que la Iglesia Católica cobraba por la vida eterna. ¿Ve? Entonces ellos vendían sus actas de vida eterna. ¿Y cuánto vale esta acta de vida eterna? No, pues que tantos peniques, órale. Y si quieres también te vendemos la de tu abuelito que se murió, para que lo saques del limbo. Y ahí va la gente, la pobre gente, ¿verdad? Iba y compraba otras actas para sacar a la gente que estaba en el purgatorio. Pero Martín Lutero no le coincidió eso con las Escrituras. Por eso dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Verdad? Y esta es la verdad. ¿Sí? No hay tal cosa como purgatorio ni limbo, no existe eso en la Biblia. ¿Ve? O sea, Dios no se habla con medias tazas. O es infierno o es eternidad. ¿Ve? Pero medias tintas no hay. ¿Amén? Entonces, Martín Lutero protestó contra eso y afuera de su propia iglesia en Alemania, él empezó a predicar lo que él sabía que era la verdad: el justo por la fe vivirá. Y entonces él encendió una luz poderosa en ese tiempo, ahí en la edad de Sardis. El siguiente hombre que encendió una luz poderosa fue
¿Sí? Entonces también salió con una reforma tremenda, más avanzada que la que Lutero tenía. Y él empezó a hablar de otras cosas que Dios también habla, pero que en ese tiempo nadie se atrevía a hablar. Pero Wesley, siendo el hombre que estaba encendiendo la luz, él empezó a publicar el evangelio en toda Inglaterra. A las 5 de la mañana ese predicador ya estaba parado, hablando el evangelio en diferentes pueblos, a diferentes horas, predicando el evangelio. En un día él era capaz de traer 10 predicaciones diferentes a los pueblos de Inglaterra. ¿Ve? En un día. Y aún su hermano fue un gran himnólogo que compuso muchos cantos de los que nosotros cantamos ya en español actualmente. Pero este Wesley fue un reformador que se atrevió a encender la luz en su tiempo. Posteriormente, en 1909, llega el Espíritu Santo a Los Ángeles, California, en la calle de Azusa. Y el Espíritu Santo mismo fue el encargado de encender la luz para aquel tiempo. ¿Sí? Y vino la restauración de los dones, hablar en lenguas, profecías, visiones, sueños y tanta cosa que empezó a surgir dentro del pueblo cristiano, que los que no estaban preparados a ver esas cosas, le empezaron a llamar locos a esa gente. ¿Ven? ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a encender la luz y fue el Espíritu Santo mismo, utilizando a un negrito ahí en Los Ángeles, California, en la calle de Azusa. Usted puede entrar al internet y ahora puede ver hasta la foto de esa iglesia, hermano. ¿Ve? Y puede tener conocimiento de esa historia. Ahí tienen fotografiado al negrito que le faltaba un ojo. En ese tiempo era una pastora en esa iglesia. ¿Sí? Pero sobre quien cayó el Espíritu Santo fue sobre ese negrito que empezó a hablar en lenguas y a interpretar lo que él había hablado. Porque si hay lenguas y no hay intérprete, dice la Biblia, mejor que se calle y que hable para sí mismo. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces el Espíritu Santo prendió la luz en esa edad de la Odisea. ¿Y por qué se prendió la luz? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Verso 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Acuérdense que es la Odisea. ¿Qué edad de la iglesia es? ¿Qué número le corresponde? Entonces, ¿qué ángel es? El séptimo ángel, ¿verdad? Si es la séptima edad, es el séptimo ángel con su séptima trompeta. Amén. ¿Amén? Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá y fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso se tenía que encender la luz en esta edad de la iglesia, en la edad de la iglesia en la cual Dios nos encontró, porque ahí estábamos metidos todos, miserables, ciegos y desnudos, y no sabíamos porque no había luz, y pensábamos que no teníamos necesidad de nada y que éramos ricos en todo. ¿Por qué pensábamos así? Porque no había luz. Amén. Pero entonces llegó el Espíritu Santo y prendió la luz y nos hizo ver. Y entonces Dios permitió que viniera un ángel restaurador a nuestras vidas. ¿Ve? Él tenía que venir un ángel restaurador. Por eso es que el profeta Abraham no se coloca él en la Odisea. Él se coloca afuera de la Odisea. Correcto, así es. ¿Ve? Tocando la séptima trompeta y mostrándole las cosas a Juan, a este Juan, mostrándole las cosas que iban a suceder pronto. Miren, vamos a leer Apocalipsis 10. 17.
¿Ya lo tienen? Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ahora si es la voz del séptimo ángel, ¿en qué edad es? La séptima edad, ¿verdad? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ¿cuál trompeta sería? ¿Qué número? 7. La séptima trompeta. El misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Ves? O sea, tenía que venir un ángel restaurador. Porque ¿por qué no ha venido el Señor Jesucristo por su pueblo? ¿Por qué no ha venido? Bien, vamos a leerlo. Hechos, capítulo 3. Verso 18, dice, 3:18 de hecho, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Amén. Y luego dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Bueno, ahora vamos a leer Joel capítulo 2. No pierda la escritura de Hechos, Joel capítulo 2, verso 24 dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Ve? Todo lo que se comió este animal tenía que ser restaurado a través de Lutero, de Wesley, del Espíritu Santo y del ángel restaurador de nuestro tiempo. ¿Por qué no ha venido el Señor Jesucristo todavía? Porque es necesario que todo sea restaurado. Y parte de esas cosas que tienen que ser restauradas es nuestra vida. ¿Ve? Nuestra vida tiene que ser restaurada. ¿Y cómo va a ser restaurada? A través del mensaje del séptimo mensajero con su séptima trompeta. Sí, amén. Apocalipsis 17. Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Póngase de pie, hermano, por favor. Enciende una luz. A lo mejor en los otros cultos estuvimos hablando un poco sobre que tú puedes encender una luz, ¿verdad que sí? Amén. Tú tienes la capacidad de encender una luz en una vida. En una vida que no sabe, que no se da cuenta cómo está viviendo. Obviamente no sabe, porque si supiera no lo haría. Por eso dice la palabra que no sabes que eres un miserable, cuitado, ciego y desnudo, y no lo saben. Pero hace falta que alguien con poder llegue y enciende la luz en la vida de una persona. Amén. Y eso usted lo puede hacer. Sí. Porque un día alguien encendió la luz en la vida de usted. Amén. Y entonces Dios dijo, sea la luz en tu vida, y la luz llegó a tu vida y empezaste a ver todos los errores con los cuales venías caminando. Así es, aleluya. Pero esta luz que yo les he hablado el día de hoy, esta es una luz más poderosa. Amén. Porque tiene que ver con toda la historia de la humanidad. Amén. Y nos alcanzó hasta nuestro tiempo. Gracias. La luz que un día te habló alguien es la luz que fue un día impartida a través de un ángel que dio la vuelta al mundo 7 veces. Y un día vino a México en el año 56. Y ahí sembró una semillita. ¿Ve? Y esa semillita que se sembró, el resultado de esa semillita somos nosotros. Aleluya, amén. La luz nos alcanzó. No la luz de una denominación, ni la luz de una religión, sino la luz de un mensaje que nos va a sacar de esta tierra. Amén. Toda aquella persona que no oiga la voz de este profeta será desarraigada
Amén. Yo no lo digo, lo dice la Biblia, hermano. ¿Quiere leerlo? Hechos 3:22. Por eso es que luego da desesperación, ¿verdad? Por eso el profeta predicó desesperación. Hechos 3:22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Pueden decir amén? No son palabras de Javier Montero. No. Son palabras que el poderoso Dios dejó escritas. Aleluya. Amén. Toda persona que no oiga las palabras de este profeta, que es de entre nuestro pueblo, o sea que es un profeta gentil, no un profeta judío, ¿sí? Los judíos tuvieron sus profetas, pero ahora el pueblo gentil ha tenido un profeta para traer un mensaje, y toda aquella persona que no oiga este mensaje será desarraigada del pueblo. Y eso lo dijo Dios, no lo dice un hombre cualquiera. ¿Ven? Es una voz capaz de encender la luz, no nada más en una vida, sino en todo un tiempo de la humanidad. ¿Cuál tiempo de la humanidad? 7 edades de la iglesia. Sí, es, un amén. tiempo de gracia para nosotros. Aleluya. Sí. Un tiempo en el cual nosotros tenemos que aprovechar para entrar, para formar parte de ese árbol novia. No es un mensaje cualquiera. Nosotros no somos una iglesia cualquiera. Usted puede decir: ¿y por qué vamos hasta Iztapalapa si a una cuadra de mi casa hay una iglesia? Y también cantan los mismos cantos y tienen la misma Biblia, pero no tienen el mismo mensaje. Esa es la pequeña gran diferencia. ¿Sí? Aleluya. Amén. Levante sus manos. Poderoso Dios. Quizás haya hermanos que no me hayan entendido o no me hayan comprendido, Señor. Pero si es así, que ese hermano no diga no lo creo, sino nada más que todavía no lo entiende. Un día yo llegué y no entendí, pero un día tú me revelaste lo que querías decirnos. Ahora lo puedo expresar libremente. Pero como en aquel tiempo yo un día oí, también yo sé que hay nuevos que están oyendo por primera vez. Quizás a lo mejor se hacen un poco bolas con las cosas, pero es tan necesario hablarlo, Señor, para que nos demos cuenta en dónde estamos nosotros asistiendo. No es cualquier iglesia denominacional, no es cualquier iglesia protestante, no es la iglesia de la esquina de la casa. Señor, nosotros sabemos que somos tu novia. Y te damos gracias por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.